Regresamos aquí en Mujer Real, soy Karen Puertas, estamos hablando con Marcia Rivas y justo nos habíamos quedado en esta suerte de mitos de la sociedad, de las familias y hasta de los educadores y las escuelas sobre la educación inclusiva y la discapacidad. ¿Cuáles son esos mitos que tú has encontrado en tu labor también de acompañar estos procesos en las escuelas? Bueno, creo que un primer mito es el hecho de que los estudiantes no pueden aprender juntos, ¿no? Es como que si yo junto a un estudiante que tiene discapacidad, por ejemplo, intelectual, con un estudiante que no tiene discapacidad, se va a retrasar el estudiante que no tiene discapacidad intelectual y el estudiante con discapacidad intelectual no va a poder aprender. Entonces, este mito es súper fuerte y está más en los adultos que en los niños. Los niños ni siquiera se dan cuenta, porque en realidad los niños asumen de una manera muy natural el rol de apoyo que les toca, ¿no? Entonces, cuando uno facilita una acción educativa para un niño con discapacidad a través o apoyándose en un niño que no tiene discapacidad, las cosas fluyen de una manera muy natural. Ahí el maestro lo único que tiene que hacer es dar la pauta y, por supuesto, adaptar el material, adaptar la práctica, adaptar lo que se está enseñando al nivel de cada uno de los niños y para que ellos puedan desarrollarse de manera normal en la clase. Pero es un mito de que se va a atrasar el estudiante que no tiene discapacidad. Yo creo que es un mito fundante además, ¿no? Porque si al papá le queda claro de que el niño no se va a atrasar, es el principal temor que uno tiene cuando lleva a sus hijos al colegio, ¿no? ¿Y qué pasa con el desarrollo intelectual, con las capacidades que tienen que adquirir, con los resultados a fin de año? O sea, esto que dices es súper importante. Ahora, creo también que hay un mito que tiene que ver con el docente, Marcia, porque si el docente, por ejemplo, no es capaz de dar la pauta y de trabajar con todo tipo de poblaciones, también se genera una dificultad. Sí, de acuerdo. Y de verdad que el reto que se plantea en la educación inclusiva como docente es un reto bastante alto, porque los maestros no han estado preparados o no han sido capacitados desde su formación inicial para trabajar con chicos con discapacidad. Felizmente eso ya está cambiando. Hoy las universidades ya ofrecen una currícula un poco más flexible y están incorporando más temas de atención a la diversidad, ¿no? No solamente discapacidad, sino también tantas situaciones que hoy enfrentan. O sea, tenemos docentes más preparados, mejor preparados para asumir la diversidad en sus aulas. Exacto. Además existe una oferta más grande de capacitaciones y la verdad es que ahora que el conocimiento está en la mano de todos, es una cuestión de voluntad también del docente, de querer aprender y decir, oye, ya, pero ¿cómo hago para hacer de que este niño que de repente no tiene desarrollado el lenguaje, yo le dé un espacio para manifestarse de otra manera en el aula cuando voy a hacer una exposición oral, por ejemplo? ¿Cuáles son esas herramientas que hacen que uno pueda sostener efectivamente y acompañar el proceso de los chicos, ¿no? Ahora tiene que ver mucho con la creatividad del maestro y por supuesto con que se desarrollen metodologías activas y diferentes alternativas de aprendizaje. Un aula en el que de repente es todo dictado, va a ser súper complicado que uno pueda incorporar a un chico con cualquier diferencia, con cualquier discapacidad. De repente un chico que no es tan auditivo y es más visual, va a sufrir igual porque tiene un maestro que solamente dicta. Entonces, tener en cuenta que hacer de que el aprendizaje se dé en grupos pequeños, de que su estudiante esté muy involucrado en el proceso de aprendizaje. Claro, todo lo que estás mencionando en realidad son aulas que sirven para todos. Exacto, ¿no? O sea, son como metodologías que parten de la diversidad misma del ser humano que estás formando allí. Exacto. Entonces, es súper importante esto que me dices porque también rompe con un mito establecido, ¿no? Uno como docente tiene que formar metodologías súper complejas, súper especializadas para que el niño con habilidades diferentes o con discapacidad pueda ingresar a su aula. Y resulta que no, que lo que nos estás diciendo es que simplemente tienes que aplicar la reflexión, acción, la actividad, el aula activa, todas estas cosas que te enseñan en la universidad cuando te formas como docente en un aula diversa e inclusiva. ¿Cuál es un mito adicional que también tenemos en la sociedad con respecto a la educación inclusiva? Por ejemplo, otro mito que también es muy frecuente que encontramos es de que en las aulas muy grandes, ¿no? Evidentemente en un aula más grande hay más carga para el maestro y uno dice, pero en los centros de educación especial hay grupos de 7, 8 chicos. En un colegio regular hay 25, entonces no le van a prestar atención a mi hijo, ¿no? Los padres generalmente tienen ese temor. Okay. Entonces, esta suerte de educación personalizada, ¿no? Exacto. Okay. Y allí sí es cierto de que definitivamente sería mucho más sencillo con menos alumnos, eso no lo vamos a negar, pero no es tan cierto de que es imposible. Hay que buscar la manera. Si realmente nosotros tenemos claro que en ese espacio más diverso va a poder aprender más, va a desarrollar otras habilidades que no va a poder desarrollar en un espacio segregado, entonces nosotros tenemos que ver qué otras alternativas tiene. Y ahí el maestro y la escuela es muy importante que utilice el recurso que tiene, que a veces es un auxiliar de aula, pero a veces es el propio alumno.
El estudiante es un aliado fundamental. Los propios estudiantes que pueden reorganizar, pueden distribuir los tiempos o distribuir las cargas entre ellos mismos. Y ayudar al maestro, ¿no? Yo estuve en una escuela en Pucallpa, por ejemplo, una escuela inclusiva, que me pareció... Era un contexto muy particular, vulnerable, pero aún así la maestra tenía tan claro que tenía que facilitar la inclusión de esta niña, era una niña de 6º grado que tenía parálisis cerebral. La niña solamente se comunicaba con la vista, ¿no? Entonces era una inclusión, reto, además. Todo un reto. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué hacía ella? Evidentemente estaba enseñando matemáticas, la niña hacía operaciones muy complejas, pero evidentemente a la hora de la práctica ella no podía estar con la niña para apuntar los resultados y decía el número de la derecha o el número de la izquierda. ¿Y quién lo hacía? Su compañera del grupo, que ellos ya sabían que se rotaban para cada ejercicio, una compañera del grupo, un compañero del grupo, la ayudaba a escribir en papel lo que ella iba dictando con su mirada. Claro, que es la capacidad de delegar funciones y de autoorganizarse en el estudiante, ¿no es cierto? Y además, o sea, tener en cuenta que lo que están aprendiendo esos niños, que son compañeros de esta niña, que ella por supuesto está aprendiendo y se sentía totalmente parte del aula, involucrada. Además porque una niña que no tenía ningún problema intelectual, era simplemente un tema motor, grave pero motor. Además esos otros niños estaban aprendiendo un tema de colaboración que les iba a quedar para toda la vida, un tema de solidaridad que ahorita necesitamos tanto en nuestro país, adolescentes y jóvenes que tengan claridad sobre su rol de apoyo con el otro. Y es un aprendizaje activo, ¿no es cierto? Sí. Mira, hemos hablado en este bloque de estos mitos que tienen que ver con el hecho de que, voy a empezar por el último porque me parece súper importante. Tanto hablamos de educación personalizada. Bueno, la educación personalizada tiene que ver también con la autorregulación en el aula, con confiar en nuestros hijos, porque a veces no confiamos en que son capaces de ser autónomos, de poder organizarse solos y de poder brindar esta solidaridad activa que nosotros decimos en el aula. El otro temor que tú lo has dicho en primer lugar y que me parece súper importante es esto de que el niño no va a aprender. Mis hijos no van a aprender si están con niños con discapacidad, o los niños con discapacidad no van a poder entender si están con niños regulares, y totalmente falso. Ese también es otro mito que hay que digamos, dejar de lado. Y este tercer mito que tiene que ver con el docente, si eres profesora y sientes que tu aula va a tener varios alumnos con discapacidad o 2 o 3 alumnos con discapacidad, sientes que vas a tener que reformular completamente tu planificación. No necesariamente, es activar y aplicar las estrategias que ya conoces, que ya te enseñaron, y hacerlas bien, porque esa aula va a ser activa, ¿no es cierto? Así es, Karen, súper buen resumen que has hecho con el tema. Me parece excelente. Además, vamos aprendiendo juntas a que nuestros hijos y nuestras hijas tienen el deber y el derecho de poder estar en una aula diversa, con chicos con discapacidad, con chicos diversos, de diversos entornos culturales, de diversos tipos de familia. Creo que es súper importante. Vamos a regresar con un tercer bloque, hablando también de educación inclusiva. Ya regresamos.